Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio en Revista Les Escribidores. Hoy vamos a conversar con tres poetas sumamente talentosos y también sumamente jóvenes. Y pues nada, esperamos que les guste, esperamos que puedan disfrutar de este diálogo, de esta charla que vamos a tener esta tarde. Y recordarles, antes de dar inicio a esto, recordarles la convocatoria de Relatos en el Encierro, que inicia el martes, me parece, inicia el martes, y va a culminar el domingo, 14 de junio. Así que participen, ahí están las bases en las redes sociales de la revista, y bueno, damos inicio pues a esta charla que la titulamos Poesía en el Caos. Hoy precisamente vamos a tener a tres figuras, como les comentaba. Ellos son Pablo Antonio Alvarado Moya, y les voy a leer un poco sobre él. Él es promotor cultural, miembro de PEN Nicaragua y del consejo editorial de la revista Chinamitlán de Chinandega. Ha publicado poemas en diversas revistas, tanto nacionales como internacionales, y poemas suyos han aparecido en países como España y Turquía. Actualmente cursa el cuarto año de Derecho en la UCA. También tenemos a Dili Lacayo, que es originaria de Masaya, es poeta, estudiante de psicología y amante de las causas sociales. Y en julio del 2019 se autopublicó el poemario Inmarcesible en formato digital. Y finalmente tenemos a Andrés Moreira, que es poeta y editor. Hizo estudios de lengua y literatura hispánicas en la UNAM, Nicaragua, y además es autor del poemario La Suma de los Daños, publicado recientemente por Casa Sol Editores. Pues su trabajo ha sido publicado en un sinnúmero de revistas, tanto nacionales como de México, El Salvador, Costa Rica, y además, finalmente, es miembro del consejo editor de la revista Ágrafos, de la revista. Lo dije bien, ¿verdad? Revista Ágrafos. Y bien, pues primero que nada, muchas gracias por estar acá. La verdad es que me alegra mucho tenerlos aquí, o sea, súper contento de estar con ustedes. Me parece que es genial el trabajo que están haciendo. Y bueno, la primera pregunta es cómo han estado estas últimas semanas. ¿Han escrito? ¿Han leído? ¿Qué han hecho? Pablo, si quieres iniciar. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. También un placer estar acá compartiendo con ustedes. Sí, estos últimos meses que los he tenido, por decirlo de alguna forma, relativamente libre, en el sentido de que estoy con las clases, he estado con un poco más de tiempo. Así que sí, he aprovechado para leer. No he estado escribiendo mucho respecto a tu pregunta. De hecho, nada, prácticamente. Así que, pero sí, he aprovechado para leer, más que todo. ¿Y vos qué tal, Dili? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Bueno, la verdad es que el contexto, por así decirlo, puede ser interpretado de diferentes formas. En lo personal, he tenido que lidiar con crisis depresivas, o sea, recaídas depresivas. Yo fui diagnosticada hace como un año con distimia, que es depresión crónica, por así decirlo, y hace poco atravesé por un episodio depresivo mayor. Entonces, digamos que emocionalmente no he estado muy bien. Sin embargo, sí he podido aprovechar esto para poder ser un poco más introspectiva y tratar de reencontrarme conmigo misma a través de mis escritos. Así que he estado leyendo, pero más que leer a otras personas, he estado leyéndome a mí misma, tratando de comprenderme un poco mejor, y también he estado escribiendo sobre este tiempo. No tanto como lo que se puede decir poema, pero
sí he estado escribiendo como en un diario de escritura sobre cómo este contexto me hace sentir, y pues lo veo más como un contexto donde sí es todo un reto para las personas que padecemos de algún trastorno del estado de ánimo, pero también como una manera de reinventarme. Entonces, siento que una parte de mí ha estado muriendo, pero también ha estado renaciendo de otra forma. Entonces, he intentado enfocarme en los aprendizajes. Y eso, básicamente. Y muchas gracias, Lili. Y vos, Andrés, ¿qué tal has estado? ¿Has escrito? ¿Has leído? ¿Qué has hecho esta última semana? Pues yo, la verdad, he estado bien dentro de lo que cabe. Y leer, pues, es un ejercicio diario, creo, y escribir, pues, la verdad también, ¿no? Sí, o sea, lo hago todos los días, no sé. Creo que es todo. Qué bien que puedas hacerlo todos los días, ¿no? Fíjate que hace poco le estaba comentando a Pablo, antes de que iniciáramos, vi Zurita, el documental que me enviaste. De hecho, gracias, sí lo vi, muy bello, muy tuani. Fíjate que me dejó varias preguntas en la cabeza, de hecho, cuando lo vi, pero creo que como que la que más me resonó es esta relación que tiene como la expresión artística con el dolor, con el dolor y con el horror, ¿no? O sea, Zurita fue preso político en la dictadura militar de Chile, y entonces su poesía está muy ligada pues, al horror, básicamente, al horror de vivir en una dictadura militar. Entonces, en ese sentido, no sé qué pensás vos, qué relación ves vos desde tu quehacer poético o desde tus lecturas en cuanto a poesía y a las luchas sociales, ¿no? Al dolor mismo de la condición humana. ¿Qué nos puedes decir? Ok, Zurita realmente es un autor muy del dolor, muy dado a lo social. De hecho, la mayoría de su obra tiene un poema extenso que se llama Canto a su amor desaparecido, que es básicamente un canto épico a la dictadura militar y a todas las dictaduras de Latinoamérica en ese entonces que él vivió. Es un poeta muy ligado. Ahora, respecto a tu pregunta, creo que la poesía debería estar ligada a los asuntos sociales y a los asuntos, sí, sociales. Sin embargo, no es de estar obligado, pues, no es una obligación. Cada escritor, pues, desenvuelve su obra, depende de lo que le interese. Por ejemplo, antes de abril 2018, yo nunca me había enfocado en causas sociales, realmente no me interesaban. Y bueno, cuando me tocó vivir el horror realmente, pues, y pues, nada, tuve que enfocarme en eso, fue lo que me nació. No sé qué. Sí, de hecho vos tenés un poema, ¿no? Que creo que se llama Poema para un genocidio, muy Hay de una, eso. hay una sección en mi libro que se llama Memorial del Fuego, que fueron poemas escritos durante el contexto y post-contexto, y algunos que fueron escritos antes, creo. Está dedicada a todas las víctimas del gobierno que han sido, pues, asesinadas, torturadas, desaparecidas y otras, pues, exiliadas. Sí, bueno, es bien interesante eso que decís de que la poesía o el arte en general, digamos, de alguna manera tiene que estar ligada con las causas sociales, pero que también, por otro lado, pues eso es muy de cada quien, muy subjetivo, muy de vos, qué es lo que te interesa. Sí, ese. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Pablo, ¿qué opina, pues, al respecto? O sea, ¿vos sí pensás que la poesía debe estar ligada a lo social o abogás más por la libertad artística? Sí, también estoy de acuerdo en que no se puede desligar de las luchas sociales. Sin embargo, tampoco lo veo como algo imprescindible. Sí, necesario hasta cierto punto,
en el sentido pues de preservar la historia, la memoria, los diversos actos, omisiones que ha hecho el hombre a través de los años, a favor o en contra de los acontecimientos políticos, sociales, pero sí, es algo necesario estos temas que, respecto a la pregunta, que si el dolor va a la par de la poesía, tiene un ensayo César Vallejo, donde habla de eso precisamente, y que lo asocia a un poema que dice que el dolor crece en el mundo, que crece a cada instante. Entonces, sí, la poesía viene siendo como una especie de, no sé, como una especie de cicatriz que nace del dolor, podría decirse, hasta cierto punto. Pero Básicamente de eso hablaba Zurita en el documental, donde decía que los poemas iban a dejar de existir cuando dejen de existir las razones para escribir poemas. Por ejemplo, Zurita escribe porque viene de la raíz del dolor, del sufrimiento que él pasó y de él, desde el dolor hasta el mental y todo. Él a partir del dolor, él crea y así salieron todos sus performances y todos sus, porque su obra también es performática, pues. Sí. Escribir versos en un desierto y que se petrifiquen, pues para mí es súper genial. Y nunca se me hubiera ocurrido. Además que aquí no tenemos desierto. Pero sí, por ejemplo, mi libro, hablando un poco de eso, la verdad es que creo que nace a partir de eso, pues, de mucho dolor, de traumas infantiles, de la negación, de la negación de mis creencias, de venir de una religión católica muy ortodoxa a pasarme ya a un ateísmo bastante fundamentado, pues. Sí. Bueno, quiero tratar como de ligar esto con esto de lo que veníamos hablando con la siguiente pregunta, que es ¿cómo se inicia a escribir y qué significa la poesía para ustedes? ¿Desde qué perspectiva ven el acto de crear versos, de crear literatura? Dili todavía no ha dicho su punto de vista sobre la pregunta anterior. Creo que es importante escucharlo. Ajá, bueno, sí, escuchamos a Dili. Yo esta pregunta se le iba a dirigir a Dili, pero si Dili quiere participar en esta. Lo siento, estaba mencionando sobre que la escritura nace a raíz del dolor. Bueno, sí, mi pregunta es esa, o sea, la escritura o el acto de crear versos, de crear poesía, está necesariamente ligada a las heridas que hemos padecido en nuestra vida, o no, pues, o no, o viene de algún otro lugar. ¿Qué pensás vos al respecto? Esa es como la pregunta. Lo que quisiera saber, ¿no? De creer que puedan hacer únicamente del dolor. No. Yo no he dicho que únicamente del dolor, sino que esa es mi fuente. Okay. Sí, estamos hablando desde la perspectiva de cada uno. Desde un punto de vista muy personal. Ok. Sí. Bueno, desde mi perspectiva nace de todo. O de algo. Es decir, sí. Siempre que exista un estímulo que genere una emoción, lo que incluso, es decir, el dolor, pero también el amor. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero al menos cuando yo empiezo mi etapa de enamoramiento con alguien, es como, no sé ni cómo parar mi cabeza, los versos que nacen, el querer expresar de una forma muy simbolista lo que siento. Entonces, sí he escrito inspirada de cierta forma por el dolor, pero también no soy capaz de negar que también he escrito desde el amor, es decir, la esperanza, desde las virtudes, desde cosas que de alguna u otra manera
me hacen sentir más viva. Entonces, al menos para mí es un todo, es desde un todo. Bueno, y bueno, podríamos enlazar eso con lo de las causas sociales también, que esa es otra cosa que tal vez se me olvidó incluir en la pregunta. ¿Cómo ves vos desde la literatura como herramienta de lucha social? ¿Crees vos que se tenga que mezclar esto, ¿no? O sea, crear para denunciar la realidad. ¿O cómo lo ves? Hace poco, de hecho, tuve un debate interno con respecto a esto, porque generalmente, por ejemplo, se dice que la poesía es un estilo de escritura que no todos pueden comprender. Entonces, si partimos desde eso y desde el hecho de que generalmente utilizamos sin número de figuras literarias para poder crear un poema y esto y lo otro, es un poco irónico hace poco el hecho de que, por ejemplo, yo escriba sobre mujeres campesinas o visibilice la realidad de ellas de una forma tan linda en que la élite, por así decirlo, los estudiados puedan entenderme, pero qué irónico sería que estas mujeres de las que estoy hablando escuchen mi poema y no logren entender ni papa de lo que estoy diciendo. ¿Me entendés? No sé si comprenden. El asunto es que sí me parece súper esencial, creo que es una herramienta súper poderosa para poder visibilizar la realidad de otras personas y sobre todo personas que de alguna u otra manera la sociedad ha intentado marginar, pero también me parece un poco irónico que a veces los poetas tendamos a ser un poco pomposos a hablar sobre esas realidades y no tomamos verdaderamente conciencia de crear algo que pueda ser comprendido tanto por estas personas como para las otras que queremos de alguna u otra manera sensibilizar. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo pues que yo escribo muy sencillo. Trato de hacerlo muy sencillo, trato de no usar palabras rebuscadas. Yo creo que lo que escribo puede entenderse en cualquier lado, pues que se hable español, no necesariamente que... Bueno, yo creo que si un poema que escribo yo lo puede entender una persona que sepa leer nada más. Ok. Y bueno. mis palabras Sí, continúa. Rimbombantes. Creo que la verdad es que la poesía no es para las élites, creo que es para todo el mundo. Yo la verdad, yo no vengo de ninguna élite y tampoco empecé a escribir, digamos que desde niño. Tampoco soy un niño prodigio que nació a los 6 años ya escribía poemas, o que a los 9, o que a los 15 años, 16 años ya andaba. Yo empecé a escribir después de los 20 años y entré a la universidad después de los 20 años. Entonces creo que ahí es donde empezó todo. No sé si... ¿Qué vas a pasar a la siguiente pregunta, creo? Está bien. Hay algo que como que me hace ruido. Sí, la poesía no debería ser para la élite, pero luego hay como cierta inaccesibilidad para llegar, pues, ¿no? a ciertas plataformas, a ciertos lugares. Empezando porque aquí un libro cuesta, ¿no? $20, y no todo el mundo tiene $20 para gastar en un libro, y ese tipo de cosas, pues. Y la siguiente pregunta es, ¿qué piensan acerca? Es una pregunta dirigida a ustedes que escriben poesía, a los tres. ¿Qué piensan acerca de esa idea bastante extendida, tanto nacional como internacionalmente, de que Nicaragua es un país de poetas? ¿Cómo ven eso ustedes? O sea, es casi un lugar común, es algo que se escucha en todos lados y que se sigue escuchando. ¿Cómo lo ven ustedes? Pablo, si querés iniciar, o bueno, Odili. Pues. Es que justamente es por eso que había hecho mi comentario anterior. Una vez tuve la oportunidad de compartir un espacio con otros escritores y uno de ellos decía, de hecho, estaba dando la plenaria, en Nicaragua es mentira que sea la cuna de los poetas. En realidad en Nicaragua lo que más hay es verseros.
Y yo me quedé simplemente como, así. Entonces esta persona empezó, es un escritor ya mayor y tiene trayectoria, por así decirlo. Entonces él empezó a explicar que la poesía tenía un lenguaje explícito y que no está al acceso. Verdaderamente un verdadero poeta sería capaz de comprender a otro cuando reconoce su poesía y cuando no. Entonces fue como, ok, me llamó mucho la atención porque por eso sí el comentario anterior de que entonces hay quienes verdaderamente les interesa escribir para las élites, para los ilustrados, para los estudiados, pero no para generar o ver a la poesía como ese puente para expresar con belleza, pero de manera sencilla, las cosas cotidianas de la vida y que de alguna u otra manera nos permiten a todos conectar como humanos, ¿sabes? Entonces, por eso hacía ese comentario. Pues, desde mi perspectiva, sí, en Nicaragua existen un sinnúmero de poetas. El asunto es que no todas las personas tienen como ese deseo de querer compartir lo que escriben. Y creo que es muy válido. Es decir, yo tengo varios amigos o amigas que escriben incluso, considero yo, mucho más bonito que yo. Y ellos simplemente deciden no querer compartir lo que hacen. Y yo muchas veces he dicho, presentate tal recital o hace tal cosa, intentando impulsarlo. Pero aún así ellos deciden que escriben para ellos y que o sea, lo hacen más como una forma de liberar sus sentimientos, más que de ser reconocidos o compartirlo con alguien más, ¿no? Ellos tienden a ser como un poco más, como una forma de arte terapia, por así decirlo. Pero sí, y escriben muy bien, entonces creo que a veces va en dependencia, hay algunos que quieren compartirlo, hay otros que no, pero sin duda este país está plagado de poetas, desde mi perspectiva. Sí, desafortunadamente hay demasiados poetas en Nicaragua. Y no todos. Sí, yo creo que sí, venimos de una nicaragüense que inicia desde Rubén Darío. Sí. Luego podemos pasar por los tres grandes después de Darío, luego la vanguardia. Luego existe una camada grande, la generación traicionada, la generación del 60. Entonces sí, que sea la cuna de las poetas, no, la verdad, la cuna de la poesía de Grecia, pues. De eso tenemos que estar claros. Que en Nicaragua existe una cultura enraizada a la poesía. Obviamente sí, tenemos a un Ernesto Cardenal que prácticamente era un rockstar, pues. Tenemos a un Sergio Ramírez que más no era poeta, pero es uno de los hombres más poderosos hablando de literatura en Centroamérica y el mundo. Sí. Tenemos a Yoconda Belli, que en específico a mí no me gusta su obra, pero es una rockstar también. Podemos decir que en toda, yo tengo amigos en toda Centroamérica que se mueren por los libros de ella. Yo no, pues yo me harté en la universidad a la hora de leerla. Ahora, que existan un montón de poetas, pues no significa que haya de poesía. Yo estoy en lugares donde me voy corriendo porque realmente no me gusta lo que escucho. Y además, pues creo que en Nicaragua lo que hace falta es bastante educación respecto a eso. La mayoría no leen, la mayoría no escriben, la mayoría piensan que tener un recital es un logro y realmente no, pues el recital solo es para que recibas aplausos y para que tus amigos te lleguen a ver, pues, y no está mal, la verdad. A mí me gusta, pues, reunirme con mis amigos en los recitales, pero no veo más allá o sea, que sea algo productivo más allá que el de sentirse bien, pues, y salir con tus amigos. Por ejemplo, yo organicé un recital a final de año. Invité como creo que a ocho autores, 9 autores. Pablo creo que estuvo presente entre el público. Y pues estuvo bueno, y pues más que todo fue eso, pues la verdad, tampoco había una pretensión de crear una generación, simplemente era una reunión de amigos, pues para mí.
y pues coincidimos en que podíamos ejercerlo en ese espacio, pues. Ahora, volviendo al tema de que si Nicaragua es un país de poetas, pues hay un país con una tradición poética y es un país con una cierta inclinación hacia lo poético. Pues en Nicaragua muchas cosas son poéticas, desde la ciudad tan horrenda en la que vivimos los capitalinos hasta en algunos que otros pueblos bellísimos que existen. Ahora, que si eso no, volviendo al tema, si es o no un país de poetas, la verdad yo no lo creo. Creo que es un país pues que tiene un festival, tiene una tradición, pero sin embargo hay más malos poetas que buenos poetas aquí. Y el problema, pues la verdad, que tanta gente escriba, pero que no se aplique, pues la verdad, aquí hace falta un montón de clases de gramática mínimo. Y ya creo que... Fíjate que me llama la atención que hablas de la tradición, ¿no? Y vas como haciendo este recorrido, claro. Y pues uno puede ver que sí hay gente detrás que ha configurado un poco como la idea general que tenemos de Nicaragua, tanto hablando literariamente, tanto desde aquí adentro como desde afuera, cómo nos ven. Y no sé, ¿qué podría decirme, por ejemplo, Pablo, que sos un chavalo que nació en el 2000, o sea, tenés 20 años, ¿cómo te ves vos ¿cómo decirlo? En relación a las generaciones pasadas, a toda la tradición literaria que tiene este país? ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo te visualizas? Sí, bueno, primero respecto a la pregunta anterior con la que estaba, concuerdo completamente con Andrés. Considero que Nicaragua 100% ha sido un país con una tradición poética, pero no esto lo ha convertido, mucho menos en la época actual, en un país de poetas, por así decirlo, como en una cuna. Y me recuerda aquellos versos de Bukowski, y dijo Dios cruzándose de pie, poetas, pero poca poesía. Y mejor no lo pudo decir, puede... Sí, es como perdón, es como aquí lo que hay es una poesía de boina. Exacto. ¿Sí me entiendes? Existe mucha boina, pero poco verso. Exacto, entonces, y debe comprenderse pues que realmente debe tomarse desde una perspectiva seria, que viene siendo incluso un oficio que requiere de la piedra angular que empieza a través de la lectura, luego de un arduo proceso de escritura, de corrección, y te va formando poco a poco. Y de estudio. El estudio. Y si nos ponemos a hablar así como de una cuna poética, no solo tenemos a Nicaragua, no solo por tener un festival. Aquí nomás en la región de América tenemos Colombia con grandes poetas que tiene su festival famoso, el Festival de Medellín. Aquí nomás en Centroamérica tenemos El Salvador, el Festival de Libertad, grandes poetas salvadoreños. Los salvadoreños tienen un proyecto, las salvadoreñas ahorita están produciendo una obra impresionante. Sí, y precisamente del tema que hablábamos, precisamente de las clases sociales, de los temas estos de la actualidad. Qué genial. Bueno, y entonces... pero respecto así ya me estaba saliendo. A la siguiente pregunta. No, pero qué suene, ¿no? Haber escuchado tu opinión sobre eso también me parece interesante. Sí, bueno, respecto a eso, me decías que cómo me siento en relación con los anteriores. Como las generaciones anteriores. ¿Cómo te visualizas? ¿Cuál es la relación que hay? ¿Es una relación parricida de matemos a los padres o es una relación de...? No, me siento... Bueno, pero hablando en la literatura concretamente, como de las generaciones anteriores, ¿no? Así es, sí, exactamente. Bueno, me siento endeudado completamente, que recibí mucho y he dado poco. Pablo, pero eso lo vas a pagar al suave, o sea, apenas tenés 20 años. No, pues sí, pero claro, más de algo ahí se va a dar alguna compensación seguro, pero siento que sí, pues que, por decirlo, heredé un buen bagaje cultural de todas las generaciones precedentes, y entonces, que nos han dado las directrices y que de nosotros depende, de nuestro esfuerzo, continuar esta tradición poética de la que hablábamos o simplemente salirnos del camino.
La verdad, yo no creo que dependa de mí ni de nadie, seguir ninguna tradición, pues. Creo que al fin y al cabo esto es un trabajo muy solitario y personal, y si vos te ronca, pues te puedes dejar de escribir ya, y a cualquiera, pues. Tirármela de Rambo. Exacto. Ahí andan muchos rambocitos ahí sueltos, hay que Ya amarrarlos. luego se hacen traficantes, Ya. ¿no? Traficantes, después se hacen de marihuana, perdón. Mira, yo creo que esto de tener una generación en las espaldas nuestras, creo que si existiera una generación ahorita, creo que no estamos ni en pañales, pues. Y este asunto de las generaciones, pues ahí me da como a medio escozor, pues, porque como para mí es una forma fácil de amontonar a un montón de autores y decir, ok, estos son de aquí, porque realmente tienen que ser de ahí, no tienen que ser porque al final es un trabajo individual, pues, no sé. Okay. Sí, entiendo totalmente. Bueno, saliéndonos un poco ya de esos temas de las generaciones, del peso de la tradición literaria, hablemos un poco más de lo actual, pues. Hace poco, de hecho, estaba algo similar a esto, estábamos en una charla así virtual, eso es lo que nos ha quedado, y había un escritor mayor pues, que hablaba sobre cómo va a cambiar las circunstancias actuales del virus, del confinamiento, la literatura, ¿no? Y él tenía esta hipótesis de que estas circunstancias lo que iban a hacer era como acelerar, ¿no? Esa tendencia de la sociedad a perder la concentración, a perder la atención, y esto como una cuestión colateral iba a afectar a la literatura haciéndola más trivial, más ligera, más light. Y él hablaba de la literatura en general, hablaba de las novelas, más que todo de las novelas, pero que si quisiera preguntar cuál sería como los pronósticos que tienen ustedes en relación a esto, ¿cómo va a cambiar las circunstancias actuales, la lectura de la poesía o la escritura de la poesía? ¿Va a ser una poesía más trivial, más light o cómo, pues? O sea, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Lili, tal vez nos pueden, si quieren, empezar y luego Andrés y Pablo pueden continuar. Me gustaría ir de último. Ok, entonces, no sé, Pablo o Andrés, cualquiera de los dos. Yo no me atrevería a pronosticar nada, la verdad. La literatura light ya existe. No sé si se puede hacer más light, pues lo que ya existe. Ya existe poesía muy light. La verdad, la poesía muy light, porque por ejemplo, a mí me parecen muy ñoños la poesía de Francisco de Asís Fernández. Pues a mí me parece él un muy mal poeta. Y me parece también un excelente poeta, Nacho, pero tampoco es como que... Pero actualmente, estas actuales y del desarrollo de cómo afecta el confinamiento desde mi perspectiva, a mí la verdad no me ha afectado en nada. Yo permanezco encerrado todo el tiempo. No sé, trabajo desde mi casa. Vos ya estabas en cuarentena, Andrés. Yo ya... La verdad no es como que me haya cambiado mucho la situación. Trabajo desde mi casa, estudio desde mi casa, hecho, pues entonces no es como que el encierro vaya a cambiar lo que escribo, realmente siempre he estado encerrado, pues. Y otra cosa es que tampoco salgo mucho, pues tengo como 2, 3 amigos nada más con los que acostumbro salir y no es como que vaya a hacerlo todas las semanas ni nada. Sí. Ya no tengo 20 años como para aguantar una fiesta de 2 semanas. Pues. Pablo, tal vez ya. Pablo, tal vez. Pero Pablo solo le gusta la sangría. Mira, la sangría, sí. Llegando al punto, sí, la sangría, sí dice. Llegando al punto, yo creo que
como te repito, no me atrevería a pronosticar nada. No sé si en otros países, yo creo que viene desde un punto muy personal, que si alguien le va a cambiar sus motivos, sus temas, o cuestiones así, si va a hablar de encierro, ya mucha gente ya lo ha hecho antes, pues hablar sobre pandemia, ya estuvo Petrarca hace cientos de años escribiendo sobre pandemia, el Quijote fue escrito básicamente en el encierro. San Juan de la Cruz escribió encerrado también, los escribió de memoria, todos sus poemas, todos sus poemas. Entonces yo no sé pues qué tan nuevo es este tema, pues de estar encerrado, de qué trata, que si, yo creo que estas suposiciones de que si el encierro te afecta, debe ser desde ciertas posturas, pues de personas que salen mucho, o de personas que están acostumbradas a pasear mucho. Yo como no, pues la verdad no he visto ningún cambio más allá de estarme cuidando cuando realmente tengo que salir a ir al banco o a ir al supermercado o a hacer alguna diligencia que sea muy, por ejemplo, ahorita tuve que salir y tuve que venir tarde. Sí. Bueno, y vos, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves, pues? Tampoco me atrevo a dar como un pronóstico, pero sí, tampoco creo que vaya a afectar de forma drástica, o sea, en el sentido del confinamiento, que vaya a afectar la escritura o los temas, porque, o sea, no es primera situación de esta índole que atravesamos, no es un tema nuevo. Tampoco, como decía Andrés, la escritura es un oficio bien solitario, entonces no es como que es algo, una novedad, algo como a lo que se tiene que adaptar el escritor, una nueva faceta, ¿no? Simplemente es lo que se acostumbra a hacer. No creo que es que vaya a venir alguien a escribir otra especie de La peste de Alberto Camus sobre la situación actual, ni nada por el No, tal estilo. vez, O Tal podría vez sí, ser, ¿verdad? ya he leído varios no se artículos sabe, no se que sabe. precisamente vos has publicado, Andrés, has compartido de un filósofo De chino, Byung Chul. creo. Ah, es que Ajá, Ah, de él. surcoreano. Es que, Byung-Chul Sí, Han. coreano. es que Han, en estos temas de la posmodernidad, él hace mucho hincapié. Y pues a mí me gusta mucho porque el otro proyecto que estoy desarrollando está basado más que todo en sus teorías y en las de Harari. Mm, Y en todo este tema de la posmodernidad, pues este es el próximo libro que estoy preparando, que lo llevo como 3 años, pues ya en eso. Pero es básicamente eso, pues Han es un autor del presente que desarrolla teorías bastante aceptables, pues, dependiendo del punto de vista que tenga vos, y, y eso. Pues. Yo sí. sinceramente creo en sí que lo que puede afectar, que lo que te puede afectar no es el encierro, sino el salir, porque cuando vos salís es cuando vos te estás enfrentando a la nueva realidad. Como Ya, autor, pues, como sí. autor, te estoy hablando como autor Hablando que desde la pasa literatura. encerrado. Sí. Y Sí, bueno, desde ustedes están mi más o punto menos de de acuerdo. vista, Lili, desde mi punto, sí, sí, entonces desde mi punto, creo que a mí lo que más me cuesta es salir, sí. no quedarme. Y Lili, Entonces, ¿qué piensa al respecto? ¿Va a cambiar la literatura? ¿Qué pronóstico tenés, Lili? Bueno, me parece, voy a retomar de lo que comentaba Sí, sí. con respecto a la concentración y estas cosas. Definitivamente, pues, desde mi perspectiva, sí afecta el contexto actual en la forma en cómo quienes leen la literatura, eh, en cómo ellos pueden llegar a ser verdaderamente lectores o pseudolectores, es decir, el que ellos puedan verdaderamente abrazar lo que están leyendo, comprender lo que ahí está expuesto. Creo que es un poco más difícil en lo personal. Incluso leerme a mí misma me ha costado bastante. Y
esto que yo escribiese. Entonces, creo que a nivel general, o sea, de cierta forma las personas, sobre todo cuando están padeciendo algún tipo de trastorno mental, por así decirlo, o tienen algún contexto más allá, les cuesta, sin duda alguna, el poder verdaderamente entrar en un análisis profundo de lo que están leyendo. Y creo que incluso a veces hay un cansancio cognitivo que de pronto hace que lo que menos uno quiera sea leer algo muy complicado, por así decirlo. Pero con respecto a en sí escribir durante este tiempo, como bien compartían los muchachos, el quehacer literario tiende a ser algo más solitario, es decir, cuando escribimos no es como que vamos y nos ponemos con otras personas y a escribir, no, generalmente nos buscamos un espacio donde nosotros podamos conectar con nosotros mismos, con aquellos que queremos expresar. Entonces, a manera de escritura no creo que sea como un tipo como que hay algún... Sin embargo, creo que esta no es la primera vez que como humanidad tenemos que algo verdaderamente nuevo. Lo que sí creo que cambia un poco es la generación en la que estamos, de cierta forma. Sí, quizás para la humanidad no sea nuevo, pero creo que para nosotros sí, ¿no? O sea, creo que ninguno aquí ha vivido una pandemia o una epidemia de estos alcances, ¿no? Exacto. Y te pones más allá de eso, como nicaragüense, al menos yo soy de Masaya, y para lo que sucedió en 2018 de acá en Nicaragua, los masayas también estuvimos encerrados por mucho tiempo. O sea, fueron casi 2-3 meses donde teníamos prácticamente como un tipo de toque de queda. Y las circunstancias son diferentes, pero existe una memoria colectiva. Entonces, de cierta forma, creo que genera bastante ansiedad el estar encerrado, aun cuando no seas alguien que solía salir mucho. Entonces sí, creo que afecta, y más que todo por el estado mental de la mayoría de personas. Y eso, pues básicamente, más que todo la concentración, el verdaderamente entrar al análisis profundo de la literatura. Pero sin duda alguna, también el estar en este tiempo donde tenés la oportunidad de abrir, ya sea un cuaderno para escribir o abrir un libro para encontrarte con el escritor o algo así. Es una oportunidad que muchos están aprovechando, aunque puede que no estén del todo capacitados en este momento, por así decirlo, para entrar a un análisis profundo. Y esto lo comparto de esta manera porque de cierta forma yo sí soy como alguien bastante social, por así decirlo. Siempre he estado como muy trabajando con jóvenes, con niños, niñas. He estado en diferentes voluntariados y he tenido la oportunidad de escuchar de ellos cómo han sobrellevado la cuarentena, por así decirlo. Y bueno, digo que la literatura en este tiempo ha sido, sin duda, una manera de poder sentir que salen a otros lados, o sea, poder imaginar, pero también de cierta forma un reto en la concentración. Sí. Sí, vos decías algo bien, bien interesante, ¿no? O sea, aunque no estabas acostumbrado a salir, pues igual estar encerrado te puede causar ansiedad. Creo que es cierto, solo la sensación de no poder salir, pues ya es muy problemática a nivel de salud mental. Bien, decían ustedes que, bueno, lo mencionaron, supongo que leer es parte fundamental de escribir. En algún momento de la charla lo vieron y pues es algo que se escucha siempre, ¿no? Y es correcto, pues, o sea, antes que escribir, creo que mucha gente que se está planteando la posibilidad de empezar a escribir tiene que leer, pues es como de base eso. Entonces, quisiera preguntarles, ¿qué tal han sido sus hábitos lectores estos días?
si han leído algo, algún título que pues, puedan recomendar a nosotros. Estamos buscando recomendaciones literarias. No sé quién quiere empezar ahí, quién. Bueno, yo creo que para personas que están empezando a escribir, así como nosotros, que estamos aprendiendo aún y que estamos en el proceso de eso, pues, de aprender a componer versos. Creo que las cartas de Rilke, las cartas de un joven poeta de Rilke es una lectura fundamental, fundacional, creo también. Las cartas de Rilke existen, leer a la vanguardia, leer a poetas como Darío, pero no leerlo de cuando te dan los poemas para recitarlo. El tema de Darío es muy complicado, pues tampoco voy a ahondar acá. Pero hay que leer mucho a Darío, hay que leer mucho a Vallejos. Eso desde el punto de vista de autores que uno necesita leer cuando empieza. Por ejemplo, yo empecé así, cuando tenía 20 años, yo empecé a asistir a un taller porque yo no sabía que los poetas realmente existían. Pues yo nunca había conocido un poeta en mi vida. Entonces ahí me dijeron que, mira, vos escribís, ¿verdad? Y yo como que, sí, a veces, pues. El que están dando aquí es prácticamente era en mi facultad. Tener amigos escritores o personas que lean es que te recomiendan buenos libros. Es un libro fundamental que hay que leer. También un manual de gramática y un manual de estilo y uno de... Perdón, el título de Rilke es Cartas a un joven poeta, ¿no? Cartas a un joven poeta. Ok, claro. Y también existen manuales de versificación española que son muy importantes. Por ejemplo, yo con Pablo he tenido la oportunidad de mantener cierta correspondencia durante el último año, más o menos, ¿verdad, Pablo? Hemos mantenido cierta correspondencia donde compartimos más que todo manuales de versificación, porque hasta el verso libre tiene reglas, pues eso hay que tenerlo claro y hay que estar muy, muy de acuerdo en eso. Realmente todos, para mí, existen manuales de leerlos mucho a nosotros, porque a veces no terminamos haciendo nada, terminamos como el uroboros, comiéndonos la cola nosotros mismos. Y bueno, la verdad es que yo prefiero leer a otros autores más viejos que para aprender más de ellos. Creo que eso es fundamental. Ok, y vos, Pablo, ¿qué has estado leyendo? ¿Qué nos puedes recomendar? Sí, en cuanto a la pregunta esa, para alguien que se esté iniciando, creo que sí, es un libro esencial, Las cartas a un joven poeta de Rilke. Y quiero agregar otros dos que también los considero fundamentales. Claro. Uno que se titula El ABC de la poesía, que es de Ezra Pound. Es un libro, pues, y también El ABC de la lectura, también del mismo autor. Sí. Y son breves, de unas, no sé, 70 páginas cada uno. Sí, y son muy cortitos. Otro de un teórico literario y filósofo alemán, que es el libro, pues el último que leí, que se titula La poesía hacia la comprensión de lo poético, el que te comentaba, sí. de Johannes Pfeiffer. Es un libro muy, muy bueno, brevísimo, apenas 120 páginas, pero te da todas ya las piezas. Ya aquí vas a mover de tal forma todo esto lo esencial, aquí ya tenés la base y de vos depende seguir. Ese tal vez me lo prestas cuando nos podamos ver. El de versificación española se llama Manual de Versificación Española de Rudolf Baer, pero había otro, yo tenía otro, no recuerdo el título. Sí. Bueno, pero eso es para personas que tal vez nos vayan a escuchar, que se quieren iniciar en la escritura de versos, pero quizás un
un título que no sea necesariamente para iniciar a escribir versos, pero que vos te guste bastante, o algún autor que nos querrás recomendar, Andrés, sería así, breve y conciso. Alguien que vos sintás que querrás recomendarle a alguien que quiere iniciarse a leer simplemente. Bueno, hay que leer a José Watanabe. Hay que leer a Raúl Zurita, hay que leer a Andrés, Pacheco. Watanabe es el autor de aquel poema que compartí, que a vos te gustó mucho. El de espérate, ¿cómo se titula? Este poema es de Álbum de Familia. Creo que hay un poema, ¿verdad, Andrés? Que se llama Chagal. Sí, Chagal. ¿Verdad? Sí. Sí, que habla de un cumpleaños. Gran poeta, Sí. Watanabe. Está Watanabe, está Zurita. Raúl Zurita es un poeta impresionante que aún está vivo, pues hay que aprovecharlo. Y José Emilio, la verdad, esos han sido como También está Javier Villaurrutia. Y hay uno que se llama Abigail Bojorquez, sí, que es un poeta que yo admiro mucho, pues ya murió hace mucho tiempo, pero que su obra pues ha pasado un poco desapercibida Bueno, debería ser un poco más leído, pues la verdad. No. Y Bodily, gracias, Andrés. ¿Qué libro recomendaría? Ajá. Pues Los Miserables, sin duda. Los Miserables. Un clásico, Sí, un clásico. Un clásico. Creo que ese libro es... No, en realidad, creo que para alguien que está iniciando es un libro bastante completo. Tiene el amor a la patria, romance, justicia, o sea, sin número de cosas éticas, moral, siempre ahí presente. Entonces, la verdad es que es un libro bastante completo, un clásico, y te atrapa. Okay. En definitiva. Bueno, ya saben. Ya saben, ahí tienen las recomendaciones de nuestros César, autores. Sí. Retomando lo que decía Andrés acerca de cómo, pues porque solo nos referimos pues como a teoría, pero sí. Yo creo que alguien que se está iniciando, que pues fue un consejo que a mí me dieron, sí. A propósito de que pues no es que no sea bueno, sino que hay como que dejarlo para después de leer a los contemporáneos. Hay que iniciar con la base de todo, yo no había leído, por ejemplo, hace poco a los clásicos estos griegos y latinos. No te había leído Horacio, no te había leído a Píndaro, no te había leído a Safo, no te había leído a Virgilio. No, hombre, eso yo lo llegué a leer hasta la universidad. Y son pues lecturas que son esenciales. ¿De dónde? Vulgareo. No, pero sí, realmente, sí. Fíjate que es que ahí está la base. Todos los temas que se han desarrollado, ahí están. Toda la tradición occidental, ¿no? Basada ahí. Calderón de la Barca también. Sí. Y ahí está toda la forma, ya, ahí está todo. Claro que ahora tenés que buscar nuevas formas de decirlo, pero ahí ya tenés la base, todo. Ya estás listo. Claro. Y para leer a los contemporáneos, primero tenés que conocer todo eso y omitís todo ese antecedente, te podés mal acostumbrar a lo que está ahora y ahí vienen las malas interpretaciones, malas valoraciones y todo eso también. Bueno, ya vamos cerrando, ya estas son como las últimas preguntas. Y esta pregunta se me ocurrió hacerla aquí porque es una pregunta que a mí personalmente me dejó desarmado cuando me la hicieron. Cuando hicimos aquella presentación de la revista en el PAG el año pasado, una muchacha se levantó y nos preguntó cómo podíamos hacer que la escritura o que el arte en general sea económicamente viable en países como estos. Y no sé, o sea, es una pregunta que quizás no hay que hacérsela a los creadores, a los artistas, sino más que todo a la industria o al mercado, pero que sí me gustaría saber cuál es su opinión, pues, sobre esto, pues, cómo hacer que la literatura en países como estos sea viable, sea económicamente viable, y que si no te mantenga, por lo menos genere algo que te sustente, pues.
No sé quién quiere comentar acerca de eso. Bueno, voy a comentar yo un poco. Les voy a explicar desde mi experiencia. Yo firmé contrato con una editorial hace apenas el año pasado, creo, finales del año pasado, más o menos. Pero mi trabajo lo había enviado como a 10 editoriales. Pues de las 10, 5 no me contestaron, 3 me mandaron un correo diciéndome que en él, y 2 pues me contestaron y me dijeron que sí. Entonces, la que me, con la que me quedé fue con la que me ofrecía más, pues la que me ofrecía más facilidades y cuestiones así. Yo creo que escribir realmente, o vivir de escribir, yo no vivo de escribir, pues nadie. Yo vivo de editar libros, ¿no? Mi trabajo es ese, pues, yo puedo decir de que escribir me ha causado bastante placer, bastante gracias, me ha traído bastantes amistades y bastantes alegrías, además de tristezas, pero indefectiblemente lo que me da de comer pues es editar y crear libros, pues. Es el trabajo de editor, es el que me da de comer. Pero así decir que mi libro se vendió como se venden los de esta muchacha española que es súper famosa. Elvira Sastre. Ajá, ojalá, ¿no? Ojalá yo quisiera que mi libro se vendiera así, pues, y tener presentaciones semanales y que fuera En un top teatros. en Amazon. O sea, yo no te voy a mentir, pues, ojalá me pasara eso. Tampoco voy a venir Ojalá, ojalá. tampoco voy a venir con la pose de que yo no, de que no me voy a vender, brother, que mi libro se venda, ¿no? Sería tuani. Tampoco, pero en sí yo creo que es muy difícil. Producir un libro, yo que estaba en el proceso, producir un libro es muy costoso, y en países como el nuestro, que nuestro libro, producir un libro por lo menos cuesta $5 más de lo que lo vas a vender, ya incluyendo costos de envío. Por ejemplo, mi editorial va a pagar más, la editorial para la que colaboro va a pagar más para enviarme una caja con ejemplares, pues. Que esos ejemplares los voy a terminar vendiendo a un precio que la gente aquí pueda pagar, pues, porque vivimos en el tercer mundo, pues. Sí. Y es como que complicado pagar $25, que lo puedes pagar en España o en Londres o en cualquier otro país, Claro. inclusive aquí en Costa Rica al lado los puedes pagar, pero aquí en Nicaragua no. $20 ya es algo que para quien sea, $20 ya es una semana de comida, por lo menos, o un poco menos. Exacto. Entonces yo creo que vivir de la poesía, pues eso ha sido un tema bastante desgastado, y creo que ninguno de los autores que nos han precedido lo ha logrado, pues a menos que sea Gioconda Belli, que aparte que ella tampoco vive de eso, pues estoy seguro. Y bueno, a lo largo de la historia, todos los autores que han muerto en la miseria, pues el mismo Rubén Darío murió en la miseria. O se han dedicado a otros trabajos, pues, que son los que nos sustentan. Exacto. Ya quisiera solo yo dedicarme a escribir, pues. Pero mientras yo estoy, cuando yo te digo que escribo todos los días, es que también estoy escribiendo reseñas para alguna cosa, estoy escribiendo un ensayo sobre tal cosa, estoy escribiendo una nota para algo, a veces me dedico a hacer entradillas para selecciones de poesía que ni siquiera firmo. Entonces, a veces salen en algunas revistas y ni siquiera firmo porque se la vendo a la revista. Y entonces no va mi nombre, eso es parte de la editorial de la revista. Sí. Entonces, es como que vivir de la poesía, pues creo que para mí no ha sido factible, pues no puedo decir que vivo de eso. ¿Alguien más quiere opinar, Pablo, Dili, sobre eso, o pasamos a algo más? No sé, ustedes mandan. Pues sí, definitivamente. Cuando empezás a escribir, sabes que eso, Hay gente que no sabe. Sí, hay gente que no
Luego se da el No, hombre, golpe de pero realidad. no, es que es tener Andate al Festival de Granada, andate al Festival de Granada y te vas a hallar un montón de locos, ¿no? es una idea totalmente Te lo juro, falsa. man. Te lo Eh, juro, man. Te lo Escribir juro, eso es viene algo. siendo un acto, pues, hasta de amor y Hedonista, ¿no? rebeldía. Ajá. Sí, De de sacrificio. amor, rebeldía, de sacrificio, los adjetivos que le pongas, pero No rentable, personales. no redituable. No Eso sí Sí, no cabe redituable. ahí. lo mismo, lo mismo. Lo redituable no cabe con, no cabe con la poesía. No, Sí. no. Y yo me atrevería a No decir que hay- con la literatura en general, pues, o sea, es muy difícil. De Pues hecho, la fíjate poesía que es como, más Yo con creo, la sí, exacto, poesía la más poesía es como lo aparte, más porque difícil. yo creo Ujú. que con todavía, todavía yo con creo la que todavía narrativa salís adelante. es posible vivir de cuentos. Pues del cuento puedes vivir todavía. Pero Todavía, ¿eh? Hay una todavía esperanza ahí. conozco casos, pues, personas amigos que básicamente viven de eso, pues, y tienen contratos con editoriales. En Costa Rica todavía se puede hacer eso. Yo estuve varios meses viviendo allá y el caso pues es diferente, pues la situación es diferente, hay más editoriales, hay más editoriales, hay autores pero muy talentosos, que la verdad yo me quedo impresionado del talento que existe en Costa Rica y hay un movimiento bastante de jóvenes bastante fundamentado, por así decirlo, y son chavalos que saben mucho, pues son como de la edad de Pablo, ¿no? Chavalos de 20, 21 años Súper joven, sí. ellos sí son súper jóvenes y y que desarrollan un discurso bastante interesante, pues. A lo contrario a Nicaragua, pues que en Nicaragua yo creo que hay un vacío actualmente en la poesía donde no hay una calidad, no hay una calidad concreta, no hay una calidad, o sea, no existe una calidad en comparación a otros países, pues la verdad. Y lo digo desde mi caso, desde casos porque las personas, los autores de mi edad que están en Costa Rica escriben cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido, pues los salvadoreños igual, los guatemaltecos son otra vaina todavía. Entonces en Nicaragua creo que hay un hueco, existe un hueco y existe falta de información, falta de lectura, falta de práctica. Hay hay una concepción del oficio bastante equivocada, bastante errada, donde se piensa que ir que publicar en una revista o ser invitado a un recital con tu nombre en la pancarta es un logro, pues para mí yo creo que desde mi corta experiencia en esto, porque la verdad no escribo desde los 15 años, sino que yo escribo como desde los 20, 22 años, que se me ocurrió tomarlo en serio. Yo pasé por eso, pues, de que, oye, leí en el teatro, me invitaban a leer al teatro, leí en la Alianza Francesa, leí en un sinnúmero de lugares y lo que me importaba en ese momento, pues, era eso, que me miraran. El Porque figureo. el figureo, exacto. Así le llamamos un brother y yo, que ya murió. Entonces es como eso, pues, entonces yo creo que en Nicaragua sí existen chavalos talentosos, puedo mencionar a una lista rápida, puedo mencionar a Joaquín Alvarado, puedo mencionar a Pablo, está está un muchacho de Masaya, y así pues la verdad hay bastante talento, pero que necesita pues desarrollarse, pues, Luego, y tomar luego hay algo ahí que mencionas y que me llama la atención porque hablas de, no, hablas de estos poetas o estos escritores de Costa Rica, de Centroamérica. Y a mí me llama la atención porque, bueno, estando tan cerca, estamos lejos. Porque ¿quién de nosotros ha leído, además de vos, pues, que estuviste en Costa Rica y pudiste contactarte con esta comunidad, pero además de vos, cómo contactarse, ¿no? con estas personas que escriben en otros países vecinos,
pero que no hay como un contacto, ¿no? O sea, cada quien está como en sus propios países y escribiendo Es que yo no sé, la mayoría de los autores que conozco en Costa Rica los conocí en la calle, pues. Andaba caminando allá por el 2017 en un congreso de estudiantes de literatura cuando estudiaba, y me encontré a unos más caminando ahí y les pedí un cigarro y de ahí empezamos a hablar y terminaron siendo los editores de una revista que me habían invitado hace meses para publicar y que yo me hice loco. Entonces, entonces ya ahí yo ya no me podía hacer el loco. Entonces de ahí empecé a conocer a otros, luego como en el 2018. ¿Tuviste que publicar? ¿Ah? ¿Tuviste que publicar? No, a huevo. me estaba haciendo el loco y ni modo, ellos me dicen, no, nosotros somos revista antagónica, que no se llama. Y de ahí pues viví como 6 meses, 5 meses en San José y de ahí pues tuve la suerte de conocer a un cuentacuentos que vivía al lado, que era mi vecino. Sí. Y ahí me empezó a presentar a un sinnúmero de personas. Por eso te digo, o sea, fue algo circunstancial, no es como que hay algo... Sí, o sea, sí. Bueno, y las redes, la verdad es que las redes han sido un potenciador importante en estas conexiones y que la mayoría de los autores que conozco, que son de mi edad, que van entre los 25 a los 30 años, 35 años, los he conocido por las redes, pues, que son de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, unos pocos. Y así, la verdad es que no ha sido como que, tampoco es que yo he viajado mucho, pues, es como que ha sido por medio de las redes. De redes sociales. Bueno, ya. Ajá, Dili, dale. Solo me gustaría compartir algo rápido. Dale. Con respecto a la pregunta anterior, verdaderamente pues no viví verdaderamente de la poesía. Creo que generalmente la mayoría tiende a estudiar otra profesión y el escribir lo dejan como algo importante, pero pues no es como el sustento para mantenerte. De hecho, generalmente la profesión base que elegís tiende como a ayudar a financiar tu periodo de escritura. Tu deseo de querer escribir, de querer publicar. Pero sí, yo tiendo a ser como un poco del pensamiento más liberal. Es decir, yo comprendo que la poesía, como todo género literario, cuenta con sus reglas y demás. Sin embargo, creo que depende mucho de cómo la ves de acuerdo al lente que te pongas. Es decir, uno de los muchachos me parece que es editor también, entonces él quizá vea el quehacer poético un poco más profundo, puesto que cuenta con las herramientas para poder ver desde ese lente y escrutinar, o sea, estar en el escrutinio de las cosas, profundizar, interiorizar y todo lo demás. Sin embargo, me parece que la poesía no puede ser, desde mi perspectiva, encajonada. No la puedes meter dentro de una cajita. Si bien es cierto, cuenta con un sinnúmero de reglas, pero creo que, o sea, siempre me he debatido a mí misma qué es más importante, la forma, la estética, o verdaderamente lo que querés comunicar. Creo que de cierta manera también influye lo que antes les mencionaba, o sea, el lente con el que vos deseas ver la literatura. Por ejemplo, a mí me encanta la literatura, sobre todo porque a manera de entrar y comprender al ser humano, es como que te dejan completamente desnuda su mente, su alma, y de hecho me encanta leer a otras personas porque generalmente yo leo un poco en algo de psicología, que la mayoría de artistas tiende a utilizar el mecanismo de defensa de sublimación para poder crear, es decir, que aquello que está dentro del inconsciente y que de una manera directa puede que no sea muy bien aceptado socialmente hablando, logran embellecerlo y mostrarlo al mundo de una forma que sea aplaudida, que sea wow. Entonces,
al menos yo la poesía lo veo de una manera un poco más liberal, pero también de una manera donde vos podés, qué sé yo, o sea, comprender un poco más a los seres humanos. Es decir, incluso hace poco yo he estado últimamente leyendo más sobre escritoras mujeres y el por qué generalmente la mayoría de ellas termina suicidándose o generalmente tienden a tener alguna psicopatología, algo. Y me parece increíble porque de hecho muchas de estas mujeres a través de sus poemas, como es el caso de Emily Dickinson, llegó a expresar su deseo, se mostraban claramente, es decir, se mostraban claramente en su verso su anhelo por el querer suicidarse. Entonces, desde mi perspectiva, no solo literaria, sino humanista, me encanta poder tener el acceso a lo que otros seres humanos escriben y que lo compartan, porque justamente me ayuda a comprender un poco mejor a los demás y también a cómo prevenir ciertas cosas. Porque de cierta manera creo que la psicología del arte es muy útil para la literatura y sobre todo para poder comprender que a veces no se da, o sea, creo que ningún poeta, creo que no es posible encontrar una poesía parecida. Pueden haber corrientes literarias y todo lo demás, pero creo que la poesía equivale a la personalidad de cada ser humano, la Lo más forma personal, en que... ¿no? Sí. Exacto. Entonces, para mí la poesía sí hay que conocer las reglas, sí hay que conocer todo eso, pero al menos yo respeto bastante el que existan personas que quieran incursionar pese a no contar con el acompañamiento de personas que están un poco más capacitadas en este ámbito, porque esa es otra situación que se da. Generalmente hay poetas que tienden a ser un poco más, no sé, como más posesivos con las herramientas que tienen o con la información. No es, o sea, a veces es muy raro encontrar a un poeta que quiera corregirte o enseñarte de manera humilde. Generalmente hay algunos que tienden a ser un poco más orgullosos para poder brindarte el acompañamiento o un comentario que construya sobre tu obra. Entonces creo que es esencial también mantener presente estas características dentro de los diferentes poetas que puedan haber. O sea, más allá del título hay un ser humano y la obra es esencial, pero es sumamente, y a manera personal me encanta irme a las biografías porque comprender quién era la persona que está escribiendo esto me ayuda a conectar aún mejor con lo que me está presentando en su obra. Entonces, bueno, nada, solo eso. Gracias, Lili, gracias. Bueno, ya creo, vamos cerrando. Ajá, déjame solo apuntalar algo. Ok, está bien. Después de eso cerramos, porque yo creo que ya nos pasamos, ¿no? Pero dale, Andrés. Tomando en cuenta el asunto este de la libertad a la hora de escribir, y autor, pues, ya no como autor. Yo creo que para poder romper las reglas tenés que conocerlas, pues, primero. Y yo veo el poema como un cuadro, como pintar un cuadro, pues, que no le falta ni le sobra nada. No sé si sabe, como el asunto esto de crear un reloj. Al reloj no le sobra ni le falta nada. Entonces hay ciertas reglas gramaticales y reglas de ritmo, como por ejemplo la cesura, y tomar en cuenta eso para que el texto cree una reacción en el lector. Las reglas no están solo porque para molestar a la gente, están para que aprendamos a crear efectos en el lector. Por eso están las diferentes recursos literarios, estilísticos. Entonces, al emplearlas de manera correcta,
de manera consciente. Yo entiendo, pues, la idea la idea de despojarte, de dejar el alma en el texto y todas esas cosas, de la libertad, de escribo lo primero que me salga. Pero también existe un trabajo de edición, pues, y yo en mi caso creo que yo paso meses con un solo poema y todavía se lo doy al editor, pues, que más que todo es una persona que me dé su opinión, que si esto está mal, que si esto está horrible. Yo hasta la fecha no logro terminar un poema de una sentada, pues a mí me parece una locura pensarlo, en mi caso. Sí. Y pues nada, creo que eso me parece importante, eso último que dijiste, ¿no? No logras terminar un poema de una sentada. Porque a mí me ocurre mucho que antes cuando iba a recitales, porque ustedes no lo saben, pero antes me gustaba ir a recitales. A mí también me gusta, ¿no? Sí, era algo que hacía bastante. Y Todos recuerdo, tienen su lado oscuro, no te preocupes. sí, ¿sabes? El narrador que confiesa que en secreto le gusta la poesía, ¿no? No, y recuerdo que muchas veces llegaba gente y me acuerdo en particular de un muchacho que llegó y dijo, bueno, les voy a leer este poema que escribí mientras venía en el bus hace 5 minutos. Y es como, El clásico. o sea, hacerme el favor y no me lo leas, pues, porque Créeme, eso es un clásico, eso en eso va a volver a pasar, creo, dentro de 5 años más. Bueno, pero ese todavía fue decente. En el bus, otro te lo escribe en el recital. En el mismo recital. Lo he visto. Lo has visto. Bueno, bueno, vamos terminando porque realmente ya, o sea, ya estuvimos hablando más de 1 hora, creo, no sé cuánto estuvimos hablando. Quiero agradecer. Por las dos, ¿verdad? No, pero estuvo muy buena la plática, la verdad es que aprendí mucho con ustedes y quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo para hablar de estas cosas, ¿no? De poesía, de literatura. Y no sé si ustedes quieren decir algo ya para cerrar, cada uno. Si hacemos una ronda, no sé, pues. Ustedes. No, yo creo que ya hablé demasiado. ¿Y vos, Pablo? Pues agradecerte solamente, que fue un placer compartir con ustedes y que aprovechemos en la medida de lo posible esta etapa que estamos atravesando todos, que no nos agobie completamente y pues a leer cada quien, a hacer lo que le plazca, que aproveche el tiempo. Sí. No, yo pues igual quería agradecer por la invitación, la verdad es que no sé por qué la gente tiene miedo de invitarme a cosas, nadie me invita. ¿Y vos, Dili? Ya, a mí tampoco, ya ahora me voy a identificar con esos memes de los poetas del siglo XVIII, tal y tal cosa, poetas del siglo XXI, no me invitan a recitales de No me invitan, Pablo. No me invitan. Vos, Dili, algo que nos querrás decir ya para ir cerrando. Pues nada, agradecerles por el espacio, por haber compartido con ustedes, he aprendido mucho de su propuesta. Y nada, espero que podamos compartir en otra ocasión. Bueno, no, gracias a usted. Y recordarle a la gente que nos vaya a ver o nos vaya a escuchar que pues todavía pueden participar en la convocatoria de los escribidores. Termina el domingo, creo que la convocatoria es Relatos en el Encierro. Cuéntenos su experiencia, que son microrelatos y poemas. Cuéntenos qué está pasando, pues a través de, exprésense a través de esta herramienta. Puede ser un microrelato o un poema. Y nada, adiós.